arrancó con todo de nuevo, viste, diferente, totalmente diferente. Y tenemos en línea a el gran Darío Papaño, músico, amigo y aparte también empresario, porque hace las mejores cajas de herramientas que puedes encontrar en el mercado, que son las cajas de herramientas Papaño. Darío, ¿estás ahí? Bájeme un poco la cortina si lo puedo escuchar. Darío, ¿estás ahí? No lo escucho a Darío. Y hoy ya estoy, este viernes, ¿sabe cómo estoy, no? O sea, ¿qué le pasó a Darío? Se cayó el Meet, la veo a Laila en una. A ver, se están conectando en este preciso instante con Darío Papaño. Y bueno, a ver, les pongo un poco en contexto. Porque no es casual que hable con Darío, o sea, lo decidí, tomé una decisión. Guillermo Moreno, lo vuelvo a mencionar, medio enemigo de este programa, tiene una gran ferretería, como un industrial de ferretería, un distribuidor de ferreterías, una cosa así. Ese es uno de los negocios, un negocio de Guillermo Moreno. Es un ferretero, ¿no? Y aparte fue secretario de Comercio, que tuvo su momento de gloria siendo secretario de Comercio, hay que decirlo, y también fue candidato a presidente para estas elecciones, ¿no? También antes de la general, cuando se determinaron todos los candidatos. Hablo con Darío, ayer hablo con Darío, le digo, hoy a la mañana, no me acuerdo, voy a hablar con Guillermo Moreno. Preguntale por la ferretería de Ballester, no sé qué, hablamos del mundo ferretero. Y claramente, ante la caída de Guillermo Moreno, sale un amigo a cubrirme, como siempre pasa, la verdad. Por eso es importante tener red. Un día vamos a hablar de eso, si es que ya no lo hablamos. ¿Cómo hacemos para tener una red que nos ayude y que nosotros podamos ayudar a la red? Bueno, vamos a hablar con Darío Papaño, el CEO de las cajas de herramientas Papaño, para ver si nos puede ayudar también a entender este contexto sociopolítico o económico, mejor dicho, que se viene, teniendo en cuenta que es una persona que ya vivió varias crisis, ¿no? Que no es un nene, es decir, este pibe acaba de salir de la secundaria, no sabe lo que es una crisis financiera, económica y social eventualmente. Este hombre, que es un hombre que estudió en un industrial, entiendo que para él es importantísimo donde hizo la secundaria y vamos a hablar un poco de eso. ¿Lo tenemos en línea a Darío Papaño ahora sí? Buenas tardes a toda la audiencia de la Radio Moreno. Buenas tardes, Rodrigo Bello. Dijiste bien, soy un hombre de bien. Soy parte de a los que llaman gente de bien, así que a toda la gente de bien que está escuchando también este programa, los saludo con todo mi afecto. Y a usted también, Rodrigo Bello. Bueno, gracias. Primero, gracias por salir a cubrir el bache, porque realmente tendríamos que estar hablando con Guillermo Moreno y vendrías a ser el reemplazo de él. De todas maneras, yo tenía pensado hablar con vos, así que se dio espontáneamente y me parece que está bien. Esto no afecta a mi autoestima. Es un honor. Es un honor ser un bache y ya la nota con Moreno se va a dar. Yo tengo fe. Moreno va a ser Moreno versus Moreno. Moreno versus la radio de Moreno, eso va a ocurrir. Usted es una persona perseverante y eso va a suceder y yo estoy a favor de que eso suceda, Rodrigo. Darío, a ver, ya que te voy a hacer preguntas, quiero hacerte preguntas que no te hago como amigo, ¿viste? No. Porque a veces no hablamos de tu gran laburo, que es el diseñar y hacer y fabricar cajas de herramientas. O sea, exacto. Quiero saber, ¿cómo nació en vos eso? ¿Fue algo heredado y después vos desarrollaste, metiste tu impronta en diseño? ¿Cómo fue ese mundo Papaño Cajas de Herramientas? Bueno, a ver, yo estudié en los 90 diseño industrial y fue un periodo muy complicado porque la gran pregunta del diseñador industrial es ¿qué hace un diseñador industrial en un país que se queda sin industria, ¿no? Entonces, en ese contexto de desasosiego y de incertidumbre y de estrechez de miras, forjé una carrera como diseñador que cuando la terminé, como muchos de mi generación que estudiamos diseño industrial y otras y de industria en general,
estábamos como muy perdidos. Luego de eso, lo que empecé a hacer, como empecé a agarrar pequeños trabajos, a diseñar cosas puntuales, como lo primero que me parecía, ¿no? No sé, sobre todo diseño expositivo, ese tipo de trabajos que eran digamos, los que predominaban, porque la gran pregunta era cuando no había industria, ¿qué vamos a diseñar? Entonces, bueno, estaba por un lado en la importación todas las sillas de Palermo, todas las lámparas, y a mí en ese contexto también me convocaba el diseño argentino. ¿Cuál es la identidad del diseño argentino? Porque bueno, está el famoso Made in Italy que crece después de la posguerra, que podemos ver, digamos, las ruedas de la Vespa, por ejemplo, surgen que es una industria armamenticia, que son de los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo con la cafetera Volturno, que salen de la matricería de industrias militares italianas. Cómo todo eso se recupera en un contexto de crisis. Y en ese contexto yo me recibí como diseñador. Entonces, las cosas que estaba haciendo no me representaban como diseñador en la narrativa histórica, en mi cultura, en todo lo que yo tenía para decir, porque también venía de un aprendizaje de familia fierrera, mi abuelo, mi padre, y también como rockero. Entonces, ahí había todo algo que yo quería contar, y me costó mucho tiempo encontrar esa voz para decirlo. Entre el año 2001 y 2003, con un grupo de amigos diseñadores industriales, hicimos un proyecto que se llamó Crisis Diseño, Crisis Design. Con ese proyecto, que estuvo buenísimo, en medio de la crisis social, política y económica que atravesó la Argentina en ese momento, de 5 presidentes en una semana, logramos hacer unos objetos por catarsis, meramente, que tenían que ver con lo que eran los titulares de la Argentina en ese momento, que eran la represión policial, cuando descarrilaba un camión que iba a Rosario, cómo carneaban las vacas ahí al lado de la ruta, la cantidad digamos, la deserción escolar, bueno, la falta de educación. Hicimos una serie de objetos que los hicimos con materiales de desechos, y en un momento donde de un dólar se fue a 4, se cuadruplicó la devaluación. No sé si vos te acordás de eso, me parece. Sí, me acuerdo. Y también me acuerdo que había, hablando de diseño industrial, y esto me lo presentó una amiga en común, en realidad un amigo, Luis Manuel Fernández Santiago, a un diseñador que se llamaba o se llama Alejandro Sarmiento. Sí, claro, lo conozco a Alejandro Sarmiento. Claro, que también estaba en boga por la reutilización de objetos, y como agregándole valor, y sumando el diseño industrial. Sí, digamos, el diseño industrial argentino fue como muy aislado, nunca tuvo una continuidad, un poco por todo lo que hablábamos, ¿no? Por digamos, esto comenzó con el desmantelamiento de la industria en el año 81 con Martínez de Hoz, cuando vienen esas publicidades que caía una bocha, esas de hierro, sobre una silla, y decían, ahora los argentinos podemos comprar importados. Total. Hasta el 2001, ¿no? Fue todo un plan de desmantelamiento. O sea, estamos hablando de casi 20 años de desaparición de la industria prácticamente. Entonces, las cosas que se podían hacer, no había grandes inversiones porque en el mercado no había posibilidad de amortizar matrices de grandes volúmenes, como pasa, por ejemplo, en Brasil. Casi toda la dictadura en Brasil fue como mucho más nacionalista, fue mucho más industrializadora, cosa que no sucedió acá, ¿no? Entonces, en ese desmantelamiento se perdió la identidad, desapareció, que comenzó, digamos, desde lo que fue el rastrojero, como la primera 4x4, el Torino. Había como diseños muy representativos que en los últimos años habían desaparecido. Y qué sé yo, tenemos algunos objetos aislados, el Magiclick, no sé, que nos dio un orgullo en su momento, pero frente al aluvión del diseño industrial, ya con otra estética, ya con más iconografía, como fue, como te digo, el diseño italiano, la Feria de Milán, Philippe Starck en los 90 era como un ícono también, sí, total, muy menemista, todo eso, que eran objetos de estatus muy representativos,
el que podía viajar a Europa y se traía una lámpara o algo, como la ponía como yo viajé y tengo un objeto que tiene diseño. Entonces Sí. era como, esto tiene mucho diseño, es como cuando le preguntas algo, estoy muy embarazada, el tipo, ¿estás embarazada? ¿Tiene diseño o no tiene diseño? Entonces, eso, acá no había nada de eso porque la industria, como digo, en los 90 lo que pasaron que se deslocalizaron las empresas y se empezaron a importar incluso hasta la matricería. Y el diseño comprado fue lo que le pasó también a las automotrices. Entonces, a partir de eso, un poco como te contaba, con un grupo de amigos, hicimos una muestra que se llamaba Crisis Design, hablando de crisis, y con eso realmente tuvo una repercusión que impensada, que nos invitaron a muchas universidades de Europa a explicar un poco qué pasaba con el diseño argentino en esa nueva búsqueda y sobre todo con limitación, con ingenio y con limitación de presupuesto y de materiales, ¿no? Porque no podíamos hacer una matricería de titanio ni de aluminio, porque costaba una fortuna, había que arreglarse con los materiales que contábamos. Eso define un poco una estética que tiene que ver entre lo preindustrial y lo posartesanal, ¿no? En ese contexto, bueno, yo no me olvido de la pregunta, no me voy, quería simplemente contar un poco, narrar un poco la historia del diseño industrial argentino, que es una carrera que sí surgió en La Plata, después en la Universidad de Buenos Aires y en Mar del Plata, fueron así como los Alejandro más... Sarmiento es de La Plata, ¿no? Él estudió ahí, ¿no? Claro, claro. Sí, ahí va. Sí, él, yo no sé si es de La Plata, pero creo que, no me acuerdo si él es de Junín, creo que es del interior de la provincia de Buenos Aires. Sí, no, él es de General Villegas. De General Villegas, ok. Entonces, bueno, en ese momento nosotros también con este grupo compartimos muchas charlas y con Alejandro Sarmiento él desarrolló un sistema también para hacer tejidos con las botellas PET. Sí, ahí va, que se cortan las botellas y el sistema. Exacto. Y también unos banquitos de materiales reutilizables. Pero bueno, nosotros en ese sentido lo que hicimos fue como un proyecto un poco más punky porque tenía como más denuncia social y lo que trataba de buscar era como como te digo, una narrativa, una estética ética del momento que estaba viendo en la Argentina, que no se podían copiar objetos de lo que pasaba en Europa, no nos interesaba. Entonces, en esa realidad que vivimos estábamos lejísimos. ¿Qué íbamos a hacer? Mirar lo que había ahí simplemente. Si acá había un montón de necesidades que el diseño industrial argentino no podía contener, y ahí, bueno, nosotros empezamos a desarrollar una serie de objetos, y en medio de eso, bueno, a mí me salió la oportunidad de irme a vivir a Europa un tiempo, y ahí también fui como explicando cuál era la realidad del diseño argentino, y en eso que te digo que era como preindustrial y posartesanal, luego ya con el primer gobierno de Néstor Kirchner, que fue como muy proindustrial, todo eso empezó a resurgir nuevamente, ¿no? Porque antes el diseño industrial hacía stands, diseño expositivo, lo que se llamaba POP, ¿no? Como cosas para punto de venta, cosas más de arquitectura efímera, diseño efímero. Y muy por el contrario lo que pasaba incluso hasta en Brasil, ¿no? Y bueno, en mi caso después cuando volví de Europa, mi viejo había tenido con mi abuelo en un momento un taller, tenía un taller que había venido después una industria más grande, en el gobierno militar lo perdieron todo, un poco por la famosa ley 1050, que estaban con un crédito para agrandar la fábrica y los créditos se fueron al 1000%. Eso le pasó a gran parte de los industriales argentinos. ¿Y ya hacían cajas de herramientas? Hacían varias cosas, hacían como equipamientos para industria, hacían como estanterías, racks, y dentro de lo que fue la caja de herramientas había una matricería que yo cuando volví a España y mi viejo me dijo, mira, yo tengo esto, ¿querés hacer algo? Porque si lo vendo por chatarra, y es una pena que no se pueda aprovechar. Y bueno, y en ese momento yo estaba, si me volvía a vivir a España, si me la jugaba con un proyecto así, que significaba no solamente ser diseñador, sino administrar una pyme, ¿no? Y sin recursos, porque no tenía capital, digamos, para comprar, producir,
vender, financiar, en un contexto donde todavía la importación estaba abierta, y yo luché mucho, sobre todo me junté con varios fabricantes en dos cámaras que se fueron nucleando, una que se llama Cadefa y otra Cafipsa, y ahí, digamos, entre varios fabricantes que hacíamos en ese momento artículos para ferretería, fue surgiendo también la necesidad de hacerse más fuerte y presentar productos frente a cuando había, por ejemplo, exposiciones del sector, digamos, ferretero, en este caso hablando también de Guillermo Moreno, que es también del sector ferretero. Era imposible competir, ¿no? Los importadores tenían un stand de 20 por 10 y nosotros teníamos entre 20 personas un stand de 6 por 6. No era como los primos pobres, los primos pobres. ¿Sentís que ahora hay una vuelta a los 90, una vuelta a eso, a previo los 2000? Digo, ¿hay algo de eso? ¿Se huele algo de eso? Son las mismas caras, ¿no? Son las mismas caras. ¿Y vos cómo pretendés encarar el nuevo, digo, como fabricante? Digo, ¿qué desafío tenés? Se lo iba a preguntar a Moreno y te lo pregunto a vos. Sí. ¿Qué desafío tenés? Digo, porque yo tengo una visión más micro, ¿no? Más allá de, como te contaba, claro, cuando hablamos fuera del aire, más allá de la resistencia y cómo eso encararlo, y vamos a ver cómo se presenta día por día las nuevas, si hay aperturas indiscriminadas de importaciones. Yo me acuerdo del día 17 de diciembre del 2015, cuando asumió el gobierno de Macri, que liberaron el cepo y liberaron las importaciones. Ese día yo iba saliendo de la agronomía, casualmente, ya había dejado hace una semana el gobierno, el kirchnerismo, me encuentro con Axel Kicillof, que vivía enfrente de la agronomía. Él le bajaba con una lanchera de sus hijos, lo venía trayendo en el coche, en una Surán que él tenía, y yo era vecino, vivía muy cerca. Ah, ¿no tenía un Clio? Tenía una Surán. No, tenía una... Bueno, no me acuerdo, el Clio no me acuerdo si era se hizo rico, se hizo rico, con una Surán se hizo rico. Sí, no sé, o era de la señora, o sea, no me acuerdo, no quiero... Es un chiste, dale, seguí. No me acuerdo. Ahora, liberaron las importaciones. Lo importante fue el abrazo que le dije, Axel, yo tengo un taller, no sabes cómo te voy a extrañar. El chabón me abrazó y a mí se me cayó la lágrima, fue como un momento muy de las películas argentinas. De película argentina, ¿no? Sí. Tipo Made in Lanús, todo ese tipo sí, de películas. Y bueno, después me tocó sufrir muchísimo porque me pasaba como un montón de industriales. Sí, que había cajas chinas que no sirven para nada o que estaban eran de otra calidad, pero tenían un precio que era arrollador. No, era arrollador y yo no llegaba ni al costo. Entonces, lo que pasaba con eso era como muy demoledor y tampoco, digamos, cuando yo visitaba mayoristas de herramientas o locales, como decían, no, me dice, está buenísimo el producto que haces, es caro. Y yo le decía que no era caro, era costoso. Diferente, ¿no? Porque caro, eso es algo que habla mucho, también no lo voy a citar de nuevo a este señor, Guillermo, que es los costos y el valor, lo que cuesta y lo que vale, ¿no? Claro. Que diferente. Lo que vale lo determina el mercado, pero tengo unos costos, son mis costos, sí, lo que cuesta. Sí, bueno, y en ese contexto más de supervivencia es como muy difícil también querer proyectar, no tener cultura del proyecto. Cultura del proyecto en el diseño, vos tenés que hacer una matricería que vale X y la vas a amortizar en X tiempo. Vas a tomar personal, tenés que, por otro lado, también lo que sucedió en todo ese periodo de deserción o en el que no se capacitó a personal industrial, cuando creció la industria no había personal capacitado justamente para trabajar, ¿no? Entonces se fue perdiendo todo el oficio de los matriceros, digamos, de toda la gente que conocía de la industria. Entonces, gran parte de esa estética del diseño argentino tiene que ver con eso que te menciono, que es como preindustrial o post-artesanal, ¿no? Porque se fabrican de pequeñas series. Y ahí es como empieza la narrativa, lo que cada uno quiere contar con su historia. En mi caso me tocó como contar la historia de mi familia, de mi abuelo y mi viejo,
crearon una industria que llegó a crecer, llegó a tener como 70 empleados, empezaron a poner, en ese momento fabricaban estanterías metálicas y racks como para grandes superficies, como hipermercados y eso, tenían filiales en varios lugares del país, y de repente en ese crecimiento, con un crédito que le ofrecieron a mi viejo, se fue al 1000%. Entonces no llegó a pagarlo, que se le fueron comiendo todo el cash flow que se llamaba. Entonces, con trabajo y todo, tuvo que cerrar, y le hizo a todos los operarios. Mi viejo perdieron todo lo que tenían, 45 años de trabajo. Mi abuelo se enfermó de un cáncer fulminante, el mismo momento que mi viejo perdió todo. Yo era muy pequeño, tenía unos 8 años, y mi viejo empezó a trabajar de operario nuevamente en la fábrica de un amigo que hacían autopartes, ¿no? Historias del país, ¿no? Como que las historias de la familia están atravesadas también por las historias del país. Es algo muy normal, ¿no? Digo, nuestras vidas están atravesadas por la historia del país, y nosotros también a la vez definimos también la historia de nuestro país, porque votamos, por lo menos cuando lo hicimos, no en el caso de Martínez de Oz. Che, a ver, porque el tiempo es limitadísimo y la verdad que hablar con vos, Darío, es un placer. Estamos hablando con Darío Papaño, que en un momento tenía una banda que se llamaba Budabardo, ¿estamos de acuerdo? Y a la vez es músico, y digo, encuentra un equilibrio tu creatividad musical y la creatividad que utilizás para el diseño de las cajas de herramientas eventualmente, o tu diseño en general. ¿Hay algún tipo de similitud en el proceso creativo entre hacer una canción y hacer una caja? ¿La encontrás? Sí, yo creo que hay metodologías y hay caos, ¿no? También hay como... Creo que también lo emotivo hace que en mis proyectos, en ambos casos, se confunden y se mezclan lo caótico y lo emotivo de lo artístico con la cultura del proyecto y la metodología del diseño industrial. Eso a mí, digamos, me ayudó a sacar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Por momentos estaba como muy escindido. Para mis amigos artistas era un emprendedor, un empresario. Me gustaba más siempre la palabra emprendedor, y para mis amigos emprendedores empresarios era un bohemio, ¿no? Entonces, integrar esos universos fue parte también de una riqueza, ¿no? Como en vez de creerse generalista en todo y especialista en nada, era como integrar esos universos, y creo que eso, por lo menos en términos creativos, porque también tener una empresa hace que seas muy creativo, ¿no? Para ver cómo vas a pagar sueldos, cómo vas a resolver lo que tenga por venir en un gobierno que ya a priori está hablando que va a abrir las importaciones. Entonces, y bueno, la creatividad acá es lo que nos convoca también, ¿no? Y también nos convoca, digamos, a lo que somos nietos de inmigrantes. También nuestros abuelos fueron creativos, Sí, porque claro. fueron creativos para sobrevivir, ¿no? Entonces, esa creatividad no es el artista consagrado, no es digamos, la creatividad, vos también lo sabés como artista, tiene que ver cómo vas a resolver tu día a día. Y en ese día a día es como que creo que la pata artística es la que también convoco a ir resolviendo día por día con lo que nos tengamos que enfrentar, ¿no? En este nuevo panorama que pinta a priori oscuro. Pinta oscuro. Entonces ya veremos también con fe, con aguante, con coraje, cómo lo superamos los 90, superamos el macrismo, y esperemos también poder llegar a un buen puerto para transformar o para llegar vivos al próximo gobierno. Ya estamos pensando cómo van a ser los próximos 4 años cuando este gobierno deje todo desastre y vuelva, quién sabe, un gobierno con un tinte más desarrollista o proindustrial o menos privatizador, ¿no? Total. Hay quien dice que estas recetas que va a aplicar Peluca no pueden durar mucho porque es muy dogmático, y si no dobla un poquito no dura mucho. Vamos a ver qué pasa. Pienso, y la última pregunta, ¿hay alguna tendencia que vos veas que sea emergente en la industria de las cajas de herramientas, como puede ser el trap en la música? ¿Hay algo que esté en boga, en tendencia?
El rubro de cajas de herramientas, en principio, y contándote, y con esto si querés cerramos, Sí. yo me dediqué a hacer las cajas de herramientas porque también en esto que fusionaba mi vida como artista y mi vocación artística, quería tener una vida más sencilla, ¿no? Entonces, con todos mis conocimientos, también habiendo sido docente y dando clases en distintas universidades en Europa, lo que quise fue como tener una vida más sencilla. Me acuerdo de la película de Belleza Americana cuando el tipo con todo su currículum quería vender hamburguesas. Y se va a trabajar a McDonald's. Está sobrecalificado. Yo dije, yo quiero tener una vida sencilla, ¿no? Y en esa sencillez podía haber sido más pretencioso también y haber seguido una carrera más como diseñador en el mundo más glamuroso del diseño, que también hay como otras bifurcaciones, pero elegí esta. En principio por se puede decir, una revancha o por una reivindicación familiar que sentía como un arrebato también, pero al mismo tiempo con una narrativa propia. Entonces, bueno, para el que está escuchando y lo quiere ver, mis cajas se pueden ver en Papagno Cajas Metálicas o en www.papagno.com.ar, ahí hay como una descripción, pero bueno, en eso que te voy contando, de que la creatividad va encontrando también nuevos caminos, nuevos espacios, nuevos mercados, nuevas barricadas también, ¿no? Donde resistir. Nuevas barricadas de donde resistir. Bueno, me voy a buscar la publicidad esa de Martínez de Oz, donde se empieza a romper todo, que hasta me parece graciosa. Es triste y graciosa. Gracias, Darío. Te mando un abrazo grande. Gracias a vos, Rodri, y a todos los que están escuchando, un beso grande. Tenemos pendientes recitales, tal vez estelares en el Luna Park. Dale, lo conversamos luego. Un abrazo grande. Un abrazo. Darío Pampaño pasó por aquí por Un Día Perfecto, me excedí 1 minuto 10.